La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas estas son emisoras dominicas con este carisma de anunciar el Evangelio y decir la verdad. También hay otra red de radios amigas que se unen a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, como es en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno tenemos a Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac, Stereo, AM Tagua, nos pone en todo el Perú y el mundo. También estamos en los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, un día importante, estamos a 14 de julio y ya estamos saludando a Rosa María Palacios. Muy buenos días en este crudo invierno. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá esta mañana con nosotros, como siempre, en estos días, una mañana helada, limeña, blanco el cielo, frío el día, y como dicen muchos limeños, con pocas ganas de salir tan temprano en julio. Pero bueno, los que están en la ciudad de la eterna primavera son los congresistas de la República. Da un poco de risa toda la historia, porque de risa y pena también, porque claro, yo decía ayer, se está exponiendo personas a un peligro al cual no deberían ser expuestas. El Congreso se trasladó a Trujillo, felizmente no todo el Congreso, algunos congresistas, los portavoces, los miembros de la mesa directiva, personal administrativo, el personal técnico, para hacer la transmisión de la sesión virtual desde Trujillo, lo cual no tiene ni pies, discúlpenme, ni pies ni cabeza. El resultado de la sesión de ayer, que continúa hoy, es que, van a declarar de interés nacional la creación del Distrito del Milagro en Trujillo. Eso es todo hasta el momento. Eso es lo que han conseguido, digamos, desplazando personal a Trujillo de la manera en que lo han hecho. Sumamente peligroso, dicho sea de paso. Ayer alguien me hizo notar que eso de que vayan 5 en un carro de ese producto de mi imaginación, porque estos congresistas no viajan juntos en el mismo carro ni hablar. Cada uno debe haber ido con un chofer diferente, como para que cueste un poquito más. De todas maneras son 800 kilómetros, o sea, no es broma. Pero en fin, así se han ido. Y por supuesto, del tema de la ratificación de la reforma constitucional para que los sentenciados no postulen, pues parece que no se logró ayer un consenso. Algunas informaciones periodísticas dicen hoy que UPP no está a favor y parece que Podemos tampoco, con lo cual no tenemos, obviamente Fuerza Popular va a votar en contra, como lo ha hecho siempre, así que de repente no se alcanzan los 87 votos que se necesitan para la reforma, una reforma que sí es aplicable a las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, esa reforma sí se necesita. No es que no se necesite la de la inmunidad, lo que pasa es que no es urgente. Entra en vigencia desde el momento en que se aprueba. Y eso puede ser en cualquier momento antes de que llegue el siguiente Congreso. Pero en el caso de los que postulan al Congreso, sí se necesita esto ya, inmediatamente. Porque las elecciones internas, y de acuerdo a ciertos proyectos que están circulando, esta vez se van a contar con presencia del jurado, de la OMPE y de RENIEC, esas elecciones se tienen que realizar probablemente en octubre o noviembre, de acuerdo al calendario que va a fijar el jurado. Entonces, esta norma, la de las sentencias, la de los sentenciados,
tiene que estar bastante clara antes de que se realicen siquiera las elecciones internas dentro de los partidos. Pero así estamos. Así que viaje a Trujillo, ciudad de la eterna primavera, seguramente fueron a buscar solcito, pues, ¿no? Digo yo, dado que Lima está tan feo, pero en fin. Esto es una noticia. Se reunieron en un hotel, ¿no, Rosa María? No sé, No, yo pensé que iba a ser en... Y el hotel cuesta. Ah, no, todo cuesta, Abel. Como sabe cualquier peruano, todo cuesta. Como decían en mi casa, tú pones un pie en la calle y estás gastando plata. O como yo pensé que se iban a reunir en el salón municipal, que les iban a prestar, ¿no? Si está, a ver, está todo cerrado por razones justamente de la pandemia. Recuerden ustedes que los departamentos del norte todavía están en cuarentena. No todos, Ancash, por ejemplo. ¿Ya? Pero, o sea, no debes, como dicen, no se tienta al diablo, pues, ¿no? Ese es el problema. Y esto es como una especie de tentar al diablo. Es un comportamiento bastante irracional que no tiene, si tú me dijeras, tienen que ir a Trujillo porque es la única forma de X, no sé, de... No hay un D, pues. Y ese es el problema. Es la única forma de qué. ¿Qué logran yendo a Trujillo? Nada. Nada más que perjudicar la salud de los trabajadores del Congreso. Porque ya, el señor Merino decidió ser suicida. Bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Es su cuerpo. Pero el resto son personas que no pueden decir no. Porque pierden su trabajo, son personas de confianza. Las pones en una situación imposible. Tú no puedes poner a la gente en una situación imposible. Entre que si dices que no te quedas sin trabajo, pues si dices que sí te puedes enfermar. ¿Qué necesidad? Francamente. O sea, hay formas de hacer nuestros trabajos sin jugarnos la vida, ¿no? Entonces, de verdad, uno no puede jugarse la vida, pues, en cada decisión que toma, ¿no? Como ahora veía que la próxima semana empiezan los restaurantes a abrir. Y claro, siempre es una noticia positiva que la economía se mueva y que por fin muchos emprendimientos familiares, empresariales, bueno, por fin tengan un poco de alivio. Pero el problema es ponerlos en los zapatos de los consumidores, ¿no? Ir a comer fuera de tu casa siempre tiene que ser una experiencia pues agradable, ¿no? Y el problema es que no puedes ir a comer a un sitio en el exterior si tienes la sensación de nuevo de que te estás jugando la vida, ¿no? O sea, a ver, vamos a tomar un cafecito acá en el centro, ¿no? Y tú y yo nos miramos aterrorizados porque de repente nos contagiamos de algo. ¿No? ¿Qué clase de cafecito amable es ese? Vamos a salir disparados del susto, ¿no? Como si yo te dijera, vamos a ver una película al cine. Si estamos los dos solos en el cine, sí, claro, ningún problema, pero tendríamos que estar más o menos los dos solos para ver la película. Entonces, como decía yo, no puede ser que una actividad cotidiana implique una evaluación profunda sobre si me estoy arriesgando o no, ¿no? Entonces, en este caso, el señor Merino ha arriesgado a las personas del Congreso. Debió decir que no. Y parece además que cierra las sesiones más o menos cuando le provoca. Porque anoche dijo algo así como, bueno, hemos concluido. Y no se votaron los temas que tenían que votarse. Todavía se ha dado cuenta, imagínate, recién se ha dado cuenta de las mociones de interpelación y probablemente las voten la próxima semana. Parece ser que el presidente del Congreso, el señor Merino, está dándole largas a las mociones de interpelación porque el presidente va a cambiar a los ministros antes y ya no verá a quién interpelar. ¿No? Eso sí no se les había ocurrido, de verdad. Ahora para el 28, como dicen, llega el circo y llegan los cambios ministeriales. Si el presidente cambia, estamos a 15, el 28 está a la vuelta, no, estamos hoy día 14, perdón. Está el 14, ya estoy confundida, martes 14, 15, bueno, estamos con el 28 de julio a la vuelta de la esquina. Alrededor del 25, más o menos en 10 días el presidente va a hacer cambios. Siempre los hace, algunos más urgentes que otros, ciertamente, ¿no? Entonces, no es un buen momento para estar diciendo interpelaciones que los ministros están yendo. Salvo que el presidente quiera que además de que los interpelen, los censuren como despedida, ¿no? Pero hay casos críticos en esta relación, en este momento Congreso-Ejecutivo, que la tensión está bajando, porque claro, el Congreso no está aprobando este mamarracho de la inmunidad, pero puede volver a crecer en la medida que comience a interpelar ministros. Entonces, ¿qué está pasando con la gestión del Ejecutivo?
Y en la gestión del Ejecutivo hay serios problemas, lo hemos dicho acá varias veces. Y en vez de que el Congreso se aboque a discutir los problemas de gestión a través del mecanismo de control político, para lo cual está facultado según la Constitución, el Congreso se pone a aprobar pues mamarrachos, en vez de hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué problemas hay en la gestión? Bueno, a ver, quiero llamar la atención sobre un asunto que es recurrente durante esta pandemia. La primera vez que hablamos de un número no registrado de fallecidos fue cuando el IDL hizo una investigación empírica, porque fue a la morgue, a varias, ¿no es cierto? Fue a los crematorios, a algunos hospitales, y comenzó a comparar el registro de los fallecidos oficiales con este otro registro de fallecidos que no figuraban como fallecidos por COVID, y se encontró con diferencias sustanciales en el número de fallecidos. En esa oportunidad, estamos hablando de abril, el ministro de Salud reaccionó amargamente y dijo que eso le bajaba la moral a la población, al personal médico, que su registro había en todas partes. Muy bien, ¿solucionó el problema? No, no lo solucionó. En absoluto. En efecto, subregistro hay en todas partes. Y el problema del subregistro parte de la inexistencia de un diagnóstico basado en una prueba molecular o en una prueba rápida que confirme la enfermedad antes de que la persona fallezca. Entonces, una persona que llega en muy mala condición al hospital y fallece en las siguientes 24 horas o en los siguientes 2 días, muchas veces no se le llega a hacer una prueba molecular. Se le trata por COVID porque sus síntomas clínicos así lo indican y eso es lo que hay que hacer, hay que salvar la vida primero, pero al fallecer sin un diagnóstico se lo coloca en una lista de sospechosos de COVID y nunca entra a la estadística oficial. El Perú hoy día pasa ya los 12.000 fallecidos. Estamos en ese número. Pero, según el Financial Times, esta publicación inglesa muy seria, el Perú en este momento tiene más de 40.000 fallecidos. 40.000. Estamos en una situación muy crítica y probablemente somos el primer país del mundo en subregistro. Todos los países tienen subregistro, pero lo del Perú es escandalosamente grande. ¿Cómo hace el Financial Times? Es lo más increíble de todo. Verifica las muertes de otro registro oficial, que es el Sistema Nacional de Defunciones, donde todos los médicos del Perú registran las defunciones que ellos certifican. Y también lo hacen los hospitales públicos y privados, ahí donde fallecen las personas. Ese registro nacional de defunciones tiene problemas también, por supuesto, puede tener duplicaciones, etcétera, puede tener registros mal llenados, pero ahí se coloca el número de fallecidos. El registro COVID, los fallecidos por COVID. Y como les digo, hay una diferencia de 40.000 personas. ¿Por qué? Porque el número de fallecidos se establece sobre la base de un censo, perdón, de un registro mensual que se hace todos los meses de todos los años. Y hay registro del 2018 y hay registro del 2019. Entonces, ¿qué se hace? Se comparan las muertes, por ejemplo, de abril del 2018 y del 2019, se ve el incremento, porque a mayor población hay un poquito de incremento, y luego se comparan con las del 2020. Y el salto es como un salto olímpico. O sea, ¿por qué? Bueno, la única explicación es porque hay una epidemia. Y lo mismo pasa con mayo, con junio y con julio. Al día de julio, el Financial Times encuentra que hay 40.000 muertes de más no registradas por el sistema. Y como te digo, yo tengo acá todos los cuadros, mes a mes, sobre todo es unas curvitas muy chiquitas, ¿no?, que se ven, pero que en esas curvas uno aprecia claramente que no nos están dando la información correcta de lo que está pasando. O sea, la curva en el Perú es gigantesca. O sea, en el Perú, como te digo, la diferencia es 149%, más 149%. En Alemania hay una diferencia de 5%. ¿Se dan cuenta? En otros países, en Francia, sí, un subregistro de 31%. ¿Ok?
Noruega, nada, perfecto. Claro, no somos Noruega, estamos de acuerdo, ¿ya? Pero estamos Austria 8%, ¿no? Irlanda, perfecto el registro. Brasil, que se puede comparar con nosotros, hay un subregistro del 20%. Pero Perú tiene un subregistro de más 149%. Estados Unidos tiene un subregistro de más 23%. Pero Perú más 149%. Entonces, esas cifras, perdón, son a julio 8. Está hablando el Financial Times que el COVID en el Perú registra el COVID 40.100 muertes. Las que declara el Estado peruano oficialmente son 12.000. 12.000 contra 40.000. ¿De dónde saca la cifra? De nuevo, de la diferencia entre fallecidos del año 2019 con la de fallecidos en 2020. Ahí está. El Estado dice 12.000, Financial Times dice 40.000. 40.000 para nosotros, si el 3% de las personas contagiadas o el 2.5% de las personas contagiadas fallecen, nos está indicando primero que tenemos millones de contagiados, no miles, millones. No estamos en los 320.000 que señala el Estado peruano, porque con 40.000 muertos y 320.000 nuestra tasa de letalidad pues sería 12%, que sería la tasa de letalidad más alta del mundo, ¿no? No puede ser. Lo que sucede es que hay millones de contagiados no detectados, como estas personas que han fallecido sin ser detectadas de COVID. Este tema estadístico no es un capricho. Mucha gente que dice qué obsesión con los números. No es un capricho, estas son personas, seres humanos, familias, que dejan un pasado, que dejan recuerdos, que dejan sueños, que dejan todo, y que su muerte sirve en una epidemia para ver dónde está la enfermedad y qué medidas de política pública tienes que adoptar. Tú no puedes permitir que te vuelva a pasar como Estado lo que ha pasado en Iquitos, donde el Estado llegó con médicos, medicinas y oxígenos cuando ya era tardísimo. No puedes permitir que te pase lo que ha pasado en los penales. Estamos al borde de los 300 fallecidos en penales. 300 fallecidos, 21 agentes penitenciarios, 296 presos fallecidos, pabellones enteros de contagiados. El programa de deshacinamiento no ha funcionado. Han salido de las cárceles aparentemente un poco más de 2.000 personas. Ese no era el programa. En 96.000 y con un exceso de 35.000 presos, no has hecho nada. Estás recogiendo el mar con cucharita. Eso no va a ayudar a algunas personas, claro que sí, pero no estás resolviendo el problema de fondo. Y como decíamos muchas veces, ya ahí han ganado inmunidad de rebaño. Ya el que no se ha contagiado es rarísimo. Pero el problema es que te ha costado 300 vidas, más las vidas, 21 vidas de agentes penitenciarios. Esto es un drama que será juzgado después. Por eso es que se necesitan cambios urgentes. Entonces, si tú no tienes las cifras claras, no llegas pues con el hospital de campaña, no llegas con los médicos, no llegas con el oxígeno, no llegas con las medicinas, no llegas con la atención primaria, no llegas con nada a tiempo. Porque no estás donde está la enfermedad. Me han escrito, Abel, también desde Arequipa. Vamos a tratar ese tema seguro en los próximos días, donde la situación también es desesperada. Desesperada porque si bien la enfermedad empezó despacio y había tiempo, ¿no es cierto?, tiempo para tomar medidas, el gobernador regional está en otra, toma disposiciones completamente disparatadas. Cierra el transporte público, lo abre, cierra, o sea, están haciendo cosas que no tienen sentido, cuando lo que tienes que armar, es como se está armando en Chimbote en este momento, son tus plantas de oxígeno para poder producir oxígeno, para llevarle oxígeno a la gente, hacer las terapias que se puedan hacer. Hay muchas cosas que se están haciendo en el mundo, que en el Perú recién son muy incipientes, y como te digo, tenemos la sensación, yo tengo la sensación en el Perú, de que nuestro ministro de Salud no tiene ningún apuro, pero para nada. O sea, un grupo de científicos logra una prueba molecular más barata, fácil de aplicar, fácil de procesar, necesitan el permiso de la DIGEMIT para sacarla adelante y el ministro dice, sí, muy bien, bravo. Y de ahí a la ejecución, la vida eterna, ¿no? Un grupo de científicos arman un
respirador espectacular, buenísimo, baratísimo, fácil de producir en el Perú. Hay que hacerlo en masa, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y por qué no lo están haciendo en masa? Porque de la idea a la acción, ¿cómo nos cuesta? Y como Estado, ¿cómo nos cuesta? El tema del transporte público viene pésimo, por si acaso, ¿ah? Yo sí creo que mañana para el Metropolitano, porque no hay forma de que el MEF se entienda con el alcalde de Lima. No hay forma. No le entienden el problema, no le entienden la justificación, no le entienden nada. Porque se mueren de miedo. Entre el miedo a gastar mal, y gastar mal, cosa que hacen normalmente además, estamos en una situación fatal. Y con malas cifras. Con cifras que no le están diciendo al Estado dónde están los problemas. O sea, las cifras se hacen evidentes cuando ya tienes el sistema colapsado. Se supone que podrías tener un trabajo previo, de prevención. Bueno, en fin. Abel, ya estamos con el invitado. Sí, Rosa María, ya vamos a estar con el doctor Iván La Negra de Transparencia. Yo creo que hay muchos temas que hablar con el doctor La Negra, ¿no? Rosa María, hoy día se ve el caso del doctor Chávarri, del fiscal de la... Es importantísimo lo que se va a ver en la JNJ. Que lo que está discutiendo la Junta Nacional de Justicia, en el caso de Tomás Saladillo Gálvez y hoy en el caso de Chávarri, es la suspensión preventiva en el ejercicio de su función. Todavía no se les ha seguido un procedimiento penal, porque para seguir el procedimiento penal, el Congreso tiene que levantar, ¿no es cierto?, hacer el proceso de antejuicio, por ponerlo de alguna manera, cosa que todavía no concluye. En el caso de Chávarri, en el Congreso anterior sí se iniciaron algunos procedimientos, pero existe la posibilidad de volverlo a acusar, porque obviamente el Congreso anterior lo protegió, por lo menos en un caso escandaloso como el caso del encubrimiento, cuando lo vimos cargando las cajas, ¿no? A toda su gente cargando las cajas que robaron de la oficina de su asesor, cuyo contenido hasta el día de hoy desconocemos. Entonces, sí hay materia para un juzgamiento, pero vamos, como dicen, poco a poco. Primero se va a discutir su suspensión preventiva, en tanto no sea juzgado. Eso es lo que tiene que decidir la Junta Nacional de Justicia, y ojalá que lo haga pronto, de verdad, porque es una demanda ciudadana y una de las razones por las cuales la población se disgustó tanto con el Congreso anterior. Es que los temas justamente de antejuicio no eran tratados en su debida oportunidad y quedaban estos temas pendientes. Recordamos que Chávarri renunció como fiscal de la Nación, tuvo que renunciar ante el escándalo de haber destituido a los fiscales anticorrupción. Y luego se conoció el robo realizado y dirigido por él mismo y otros personajes, está todo en video, el robo de la oficina de su asesor, donde se lleva material que por alguna razón era sensible para los casos que estaba viendo. Y todo esto queda en cámaras. Ellos no sabían que las cámaras que había una cámara que funcionaba, ciertamente pensaban que no funcionaba ninguna. Muy bien, Abel, ya veo en la imagen que está entrando el doctor Iván La Negra, así que hacemos pausa para comunicarnos. Hacemos, exactamente, Rosa María, hacemos una pausa. Permíteme saludar a Chimbote. Ayer Chimbote ha sido un éxito, Oxigetón. Oxigetón, ahí vi al padre Giovanni con el que conversaste el día viernes, muy entusiasmado, y ya van a tener su planta de oxígeno. Chimbote se puso a nivel, así que un saludo para todo Chimbote, para nuestros colegas de RSD Radio Santo Domingo. No, qué gusto, de verdad, gracias a la solidaridad, como yo decía, de todos los chimbotanos que nos escuchan en el mundo entero, no todos están en Chimbote, colaboran con gente, y a las empresas pesqueras que están en Chimbote, ¿no? Decirles, oigan, si Siderreal está poniendo la planta de oxígeno al hospital regional, hay que poner otra, porque para la gente en domicilio es importantísimo tener oxígeno. Es tal vez lo único que realmente salve vidas. El único tratamiento probado es el oxígeno. Eso es lo que realmente salva la vida. Pero en fin, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Así es.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca Radio San Valentín, Moro Radio, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo AM Tagua, nos ponen todo el Perú en podcast, tenemos los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Bueno, muy bien, estamos con el doctor Iván Lanegra, secretario ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia, que viene desplegando una serie de actividades y opiniones, sobre todo de peso, en medio de momentos de incertidumbre para la reforma política. Gracias por estar con nosotros, doctor. No, a usted, Rosa María, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a los últimos incidentes y después vamos a ir sobre todo el trabajo de transparencia, sobre todo porque se nos viene un periodo electoral. Para el disclosure, por si acaso, para la tranquilidad de la audiencia, yo soy miembro de la Asamblea de Asociados de Transparencia, pero no tengo en transparencia en este momento un cargo ejecutivo. Pero lo digo por si acaso alguien diga alguna cosa que nos falta en nuestro país. Muy bien, vamos a nuestros temas. Comunicado de la asociación después de una modificación abrupta de la Constitución el fin de semana pasado. ¿Cuál es la lectura que tienen en la asociación? ¿Qué es lo que pasó y cómo se puede resolver, que es lo más importante? Sí, esta es una situación muy complicada porque estamos frente a un parlamento que, como sabes, Rosa María, tiene pues un mandato corto, ¿no? Y entonces en este mandato corto tenía tareas muy complejas, incluyendo el completar reformas de la Constitución, que habían quedado pendientes del parlamento disuelto. Y nosotros teníamos inicialmente, ¿no?, cierta información sobre que había, digamos, no una unanimidad, pero sí cierta mayoría dispuesta a impulsar algunas reformas, ¿no? No todas, pero al menos algunos puntos sí podían avanzar. Y en esa línea habían dos temas, ¿no?, que aparecían en la agenda, ¿no? El tema de la inmunidad y el tema de inmunidad parlamentaria, me refiero, y también el tema de los impedimentos para que personas con sentencias por delitos graves no pudieran postular a cargos electos. Y claro, fue avanzando esa discusión. Recordarás que en la Comisión de Constitución se llegó a aprobar un dictamen sobre ambas materias que parecía bastante razonable, y así llegábamos al Pleno, en el cual sí empezaron a ocurrir, digamos, una situación en la cual las bancadas iban mostrando incluso intereses y posiciones diferentes a las que habían expresado en la Comisión de Constitución. Y eso llevó pues a un entrampamiento que impidió que ninguna de las dos reformas pudiera ser aprobada con la votación suficiente para poder ir, ¿no?, a una aprobación de la Constitución por 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Y es de hecho uno de los proyectos, el de impedimentos, ni siquiera llegó a discutirse en el Pleno, ¿no? Entonces, eso originó que pues, Transparencia alertara de que esto podía implicar eventualmente pues, que ya esas reformas no pudieran ser aplicadas en las próximas elecciones. Ahí reaccionamos, planteamos ahí una exhortación al Congreso a que esto cambiara, pero luego vino ahí pues una situación ya mucho más compleja, ¿no?, en la cual el presidente de la República dio un mensaje donde los congresistas empezaron a entender de que el costo político eventualmente de una decisión que ignorara completamente la reforma no era aceptable, y entonces encontraron una fórmula pues que nos pareció, digamos, muy improvisada, ¿no? Una respuesta que respondía más bien, pareciera a sencillamente atender, ¿no?, preocupaciones inmediatas de algunos partidos, y que derivó en una reforma de la Constitución que se hizo sin ningún tipo de las garantías que uno esperaría, ¿no?, de algo tan serio como es una reforma de la Constitución. Desde luego lo de impedimentos sí nos pareció una buena noticia. Desde luego eso es algo que también está quedando pendiente de una segunda votación. Eso al día de ayer pensamos que podía haber esa oportunidad, pero no se ha conseguido los votos. Está todavía pendiente ese tema. Pero el tema de la inmunidad sigue siendo un asunto muy, muy delicado, ¿no?, porque se ha introducido cambios en una serie de artículos en la Constitución que alteran, ¿no?, significativamente
los balances, las prerrogativas que necesitan los poderes públicos para funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces ahí Ahora, sí tiene que haber un cambio significativo, ¿no? claro, pero lo que parece, doctor, es que, digamos, después de la embarrada, porque ha sido tan mal hecho todo, simplemente no van a votar nuevamente, lo cual, claro, es muy bueno. De acá a diciembre no votan el tema y suspendido el problema, o si lo votan, lo archivan. Pero el problema es que nos quedamos sin reforma. Es decir, una cosa es bajar la tensión, que está muy bien, y otra cosa es que no se hable más del asunto. Y el problema es que temo que los argumentos del Congreso sean: nosotros quisimos cambiarlo, no hemos conseguido los votos y simplemente no hay nada que se pueda hacer. Por lo cual, todo cambia para que no cambie nada. Ese es el problema con la reforma de la inmunidad. Sí, sin duda es un riesgo, ¿no? En ese punto, pues no nos queda otro a la ciudadanía, pues como hacer visible el problema y seguir haciendo, pues, llamados, ¿no? Constantes, utilizando los medios de comunicación, porque la única cosa que puede llevarlos efectivamente a los congresistas a aprobar a veces reformas que van en contra de intereses de corto plazo es mostrarles el costo político de no avanzar en el tema, ¿no? Entonces, en el tema de la inmunidad, sin embargo, todavía nos queda un tiempo, ¿no? Porque recordará que todavía quedan dos legislaturas, ¿no? Pero es muy claro que en estos momentos el balance no es positivo, ¿no? Y eso hay que cambiar. Ahora, lo que sí creo que ha sido positivo es que ha permitido dar clases de derecho constitucional a millones de personas que han entendido la diferencia entre inmunidad ante juicio y juicio político, que no es fácil esa lección de derecho. O sea que por el lado del conocimiento de la población de instituciones constitucionales un poco complejas, de repente sí hemos mejorado un poquito, hay más docencia política, espero que esto haya servido, pero a la larga lo que te dice el Congreso es que ese ánimo de reforma que se demandaba antes de la disolución del Congreso, ese ánimo de reforma que venía de las iniciativas de la Comisión de Alto Nivel, ese ánimo de reforma que estuvo en la campaña. Ustedes dejaron constancia a todos aquellos que presentaron por escrito su propuesta. Ese ánimo de reforma simplemente se ha perdido. Unos dicen que se lo llevó la pandemia y otros dicen que, bueno, se encontró el hambre con la necesidad, pero que nunca lo hubo. Hemos perdido todo el ánimo de pandemia, el ánimo de reforma. ¿Queda algo de la reforma que se pueda rescatar? Nosotros siempre hemos visto el tema de las reformas como una cuestión difícil, ¿no? No es sencillo para aquellos que van a ser reformados, ¿no? Pues reformarse a sí mismos, ¿no? Eso siempre es difícil, ¿no? Porque choca evidentemente con los intereses y preocupaciones partidarias. Entonces ahí siempre es un terreno muy, muy complicado. Es cierto que la pandemia tenía un efecto, ¿no? Sin duda, sobre la agenda legislativa, sobre las posibilidades de hacer visible algunos temas. Es decir, durante varios meses, de hecho, el tema de la pandemia prácticamente ocultó cualquier discusión sobre el tema de la reforma. Y ha sido recién las últimas semanas en donde el tema ha vuelto a cobrar cierto protagonismo. Sin embargo, también es mi impresión que la ciudadanía sigue teniendo el tema de las reformas como un asunto pues muy vinculado con problemas que creo le afectan directamente. Creo que cada vez hay una mayor conciencia de la gente que la mala política genera más problemas a la vida diaria de la gente y que se tiene que hacer algo para cambiarlo. Desde luego, la ciudadanía no tiene directamente, ¿no? un conocimiento técnico sobre cuál es la manera más adecuada de enfrentar estos problemas, pero sí hay un reclamo muy claro de cambios, porque la política tal como se viene realizando, pues no está resolviendo los problemas del día a día de las personas, y creo que la gente lo sigue sintiendo, y eso tiene lamentablemente un impacto sobre la democracia, porque eso genera una insatisfacción con la manera en la cual ésta se viene desarrollando. Claro, porque mucha gente te dice, bueno, queríamos un Congreso mejor y mire lo que hemos sacado. ¿Qué democracia es esta? Vamos a votar para un mejor Congreso y nos sale uno que hace las mismas cosas que el Congreso anterior, que lo único que quiere es trompearse con el presidente, no aprobar las reformas. Entonces, para la ciudadanía, de verdad, parece que no hubiera solución. Y vamos a un proceso electoral el próximo año muy complicado, por la pandemia también, donde parece que tampoco hay solución. Por ejemplo, los partidos no quieren
resistirse a ser un militante un voto. Quieren mantener la figura de delegados. El último dictamen que me han pasado insiste en las dos alternativas, ¿no? Ya aceptan a la OMPRA, a la RENIEC, sí, pero no quieren dejar de tener sus asambleas de delegados, que todo el mundo sabe que son cúpulas partidarias que escogen a dedo. No quieren dejar de tener 30 candidatos, ¿no es cierto?, elegidos a dedo. Entonces, hay ahí un problema, digamos, como usted dice, de negarse a ser reformado. Y ese es un problema que no va a cambiar. Sí, ese es un tema. ¿Cómo se cambia históricamente lo que se niega a ser reformado? No quiero contar las cuestiones históricas porque es dramático, ¿no? Sí, la historia peruana, ¿no? De momentos en los cuales los políticos han sido incapaces de hacer las reformas que el país claramente estaba necesitando, pues son dramáticas, ¿no? Digamos, las cosas no acabaron en muchos casos algo bien, nada bien, ¿no? Entonces ahí tenemos una lección de la historia para este momento, ¿no? Ahora, hay que recordar además que este Congreso fue elegido básicamente con las mismas reglas que el Congreso anterior, así que, como se dice, las mismas reglas producen resultados muy parecidos y eso no es ninguna sorpresa, ¿no? Y por esa razón es tan importante hacer algunos cambios, algunos ajustes. Sobre el tema de democracia interna, ahí recordará que el principal problema ha sido la imposibilidad de utilizar el mecanismo de las primarias abiertas y universales, ¿no? Que por el tema de la pandemia pues se ha tenido que dejar de lado. Las han suspendido por ley, ya la ley está en el peruano, no hay nada que hacer, no hay primarias. Así es. No hay primarias abiertas, pero podrían haber internas, primarias internas. Así es. Pero para que eso sea, digamos, un mecanismo mínimamente compensatorio, tendría que haber por lo menos tres cosas, ¿no? Un sistema de un afiliado, un voto, ¿no? Y no el sistema de delegados. Que además el sistema de delegados, hay que recordar, ya se había eliminado de la cancelación, ¿no? Más bien hay un intento de reincorporación del tema. Lo segundo es garantizar que estas elecciones internas sean organizadas por los organismos electorales, en particular por la OMPE, ¿no? Es decir, que no sea una cosa armada internamente por el partido sin controles, sino una cosa estructurada y organizada por la propia autoridad electoral. Y en tercer lugar, que se permita el voto a distancia, un mecanismo que ya la OMPE ha utilizado en otro tipo de elecciones y que podría ser fácilmente aplicable en esta oportunidad. O sea, el voto electrónico no presencial. Ahora, las elecciones del próximo año, Transparencia siempre las observa, plantean retos que ya se están discutiendo en la Comisión de Constitución. Por ejemplo, la propuesta que he visto es que las elecciones sean de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero mantienen un solo día. Tal vez ahí hay que discutir si se tiene que hacer en 2 días. O sea, yo no creo, con franqueza, que para abril el tema de la pandemia haya acabado. O sea, es muy difícil que para abril esté todo el Perú vacunado y ya sabemos que la vacuna va a tener una vigencia, digamos, de 6 meses o menos. Entonces, se necesita una estrategia mejor concebida de cómo organizar unas elecciones sin que nos juguemos la vida. Entonces, ¿tienen Transparencia algún plan? ¿Están trabajando ustedes alguna propuesta? Sí, así es. De hecho, ya habíamos hecho algunas sugerencias, ¿no? En una publicación que sacamos hace algunas semanas atrás. Primero un tema de contexto, ¿no? De acuerdo con un estudio de Idea Internacional, hay 14 países en América Latina que han tenido que postergar sus elecciones. O sea, no es un tema solamente de nosotros, es un tema de varios países en la región que están pasando por lo mismo. Inclusive, hay algunos que piensan hacer algunas cosas este año, ¿no? Que hay elecciones que han sido planificadas para este año en medio de la pandemia. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Una primera cuestión, efectivamente, es, digamos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es evitar aglomeraciones y evitar que haya mucha gente en locales cerrados. Eso es lo central. ¿Cómo consigues eso? Bueno, tienes varios mecanismos. Efectivamente, lo de los horarios puede ayudar, pero Rosmaría, tú entenderás que lamentablemente nuestra idiosincrasia hace que, aunque haya más tiempo disponible, a veces mucha gente igual llega a última hora al local de votación e igual pueden haber situaciones de aglomeración. Pero igual eso puede ayudar.
Lo segundo es el número de locales. Tendrías que tener más locales de votación, digamos, para que tengas un menor número de personas por cada local. Eso también eventualmente puede ayudar, pero lo cual implica también más presupuesto, ¿no? Más recursos para poder hacer todo ese trabajo. Luego hay medidas de protección individual, ¿no? Es decir, la distancia que tiene que tener dentro de los locales, el tema de la protección a los miembros de mesa y al votante, la posibilidad de usar guantes, la posibilidad de evitar estar el menor tiempo posible dentro de las aulas que estén cerradas, etcétera. O usar, por ejemplo, los patios eventualmente, los patios de los colegios, por ejemplo, para que ahí funcionen las mesas, para evitar que sean lugares cerrados. Central, yo le digo, está en la cola. Así es, exactamente. El problema está en la cola. Y pero la cola, para... Sí. si usted le pide distancia social a todas las colas de todas las mesas, necesita el doble de área o el triple de área que Así es. Tienen. Así es, por eso tiene que haber, digamos, menos votantes por cada local. Esa es la regla. Entonces, y la otra cosa que tienes que hacer para que las colas no existan es que el tiempo de votar sea el menor posible. Así es. Y en ese punto, la eliminación del voto preferencial es crucial. Porque una de las razones por las cuales la gente se demora un poquito más es porque tiene que poner los números y todo eso. Entonces, cuanto menos tiempo esté en el local de votación, mejor, más rápido, fluye más el proceso y eso facilita el tema. El otro punto es establecer que las personas que están en el grupo de riesgo queden exoneradas de la multa. De tal manera que ninguna persona del grupo de riesgo, lo cual también reduces un número de gente más que vaya a votar. Y efectivamente también queda la posibilidad de aumentar el día de votación, es decir, que no sea uno, sino, por ejemplo, 2 días de votación. 2 días, sábado y domingo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, lo que pasa es que la custodia de la mesa es un problema porque más o menos te tienes que abrazar el ánfora toda la noche, pero el problema es, más bien, yo diría que no se interrumpa la votación, que arranques a las 7 de la mañana y termines a las 7 de la noche el domingo, pero ininterrumpidamente. Sí, es otra opción. Como digo, la opción de los 2 días también tiene otra dificultad política, que es que evidentemente los resultados del primer día ya se van a ser conocidos, ¿no? Exactamente. Y entonces claro, eso puede generar algún tipo de defecto en el segundo día. El primer día sin escrutinio. Así. Claro, pero lo que... Así es, pero ya te imaginarás que los personeros ya van a saber más o menos cómo va la cosa y va a haber mucha información y eventualmente desinformación, ¿no? Claro, por boca de urna podrían saberlo, pero también es complejo porque, claro, necesitas más tiempo para que la gente no se aglomere. Todo el tema es la aglomeración. Ahora, otra posibilidad, pero sé que es imposible para un padrón de 24 millones de personas, es que haya un voto electrónico no presencial. Eso la OMPE no lo puede hacer, ¿verdad? No, y además porque hay una disposición en la Constitución que establece que el escrutinio se hace en mesa. Sí, y el voto, sí, entonces eso no sería posible con ese mecanismo, ¿no? Claro, ese es el problema, pero el voto electrónico no presencial, no para todo el Perú, digamos, pero para determinadas circunscripciones que sí tienen interconectividad y al mismo tiempo tienen mucha densidad, podría ser útil, pero claro, no se va a poder aplicar en este caso. Sí, el voto electrónico presencial, el que ya hemos tenido. Exacto, ese sí, pero en ese caso también hay que pedirle al jurado, a la OMPE, que se complete el tema de la auditoría del mecanismo, ¿no? Para que haya todas las garantías respecto a su buen funcionamiento. Así es, porque eso sí acelera enormemente la votación, ¿eh? Yo lo he experimentado y creo que para los que lo hemos experimentado ya en 2 oportunidades, es muy rápido. En el 2016 fue muy, muy, muy rápido. A pesar de que algunos partidos se quejaron de la presentación de la cédula, etcétera, pero sí creo que puede ser muy rápido. Pero el problema también, doctor, es que no puedes mandar a votar a 24 millones de personas, que votan 18 normalmente, o 20 seguramente, con miedo. El problema es que es una elección con miedo, no por temas políticos, sino por temas sanitarios. O sea, es como si yo le dijera, doctor, vamos al cine, y usted me dice, no, gracias, ¿no? Por ahora yo prefiero no ir al cine, aunque el cine esté vacío, ¿no? Sí, efectivamente ahí va a haber un tema de que va a pesar sobre el ausentismo, ¿no? El ausentismo seguramente va a aumentar en relación a nuestras cifras, ¿no? Ahora, también tenemos, digamos, cierta ventaja
de que van a haber elecciones en otros países al fines de año, ¿no? Entonces vamos a ir recoger lecciones sobre qué ha funcionado y qué no ha funcionado, que podríamos utilizar en las elecciones de abril. Claro, lo que pasa, doctor, es que las lecciones se aprenden 15 días a un mes después, que es cuando se te enferma, o sea, cuando el brote del contagio explota, ¿no es cierto? Ya pasó un mes, estamos ya con los resultados terminados y recién se está enfermando la gente. Entonces, sí. Una obligación ciudadana, esto es como poner a la gente en la cola para recoger el bono en los bancos. O sea, un derecho ciudadano no puede tener como amenaza tu salud. O sea, eso es fundamental. Y en este caso, todos queremos elecciones, todos queremos democracia, pero al mismo tiempo está el tema de la salud. Y yo, o sea, me encantaría que nos vacunen a todos en enero, y para abril estamos protegidos, o en febrero, y para abril estamos protegidos, pero la verdad es que ese es un escenario poco probable. Entonces no se puede armar una elección sobre la base de una ficción, sobre la base de una vacuna que no existe, o de un virus que no ha mutado. Es muy complejo este asunto. Y también para la misma transparencia, ¿cómo piensan desplegar 5.000 observadores, que es lo que se despliega normalmente, sin pedirle a los observadores que se jueguen la vida también? Sí, bueno, nosotros tenemos, en la última elección tuvimos 2.000 observadores, y pudimos cubrir las mesas previstas, pero evidentemente todo eso también implica repensar la forma de observación, ¿no? El manual de observación va a ser muy diferente, ¿no? Como entenderá, para garantizar pues la seguridad de los voluntarios y en general de todo el equipo que va a trabajar en esta elección, ¿no? Porque también tiene gente de la policía, gente del Jurado Nacional, de la OMPE, todos los que trabajan en este proceso, todos requieren una protección de vida, ¿no? Para que tengamos, como hemos dicho en transparencia, elecciones pues libres, justas, competitivas y ahora también seguras, ¿no? Seguras también viene a ser ahora una condición indispensable. Imagínese el miembro de mesa. El miembro de mesa tiene que ser un héroe. Porque primero, la jornada va a ser por lo menos de 12 horas. Si no, de 2 días. Y además, tiene que estar en contacto con no menos de 200 personas, que son las que están en su mesa. Ojalá fuera menos, pero digamos, por lo menos 200 personas en un lapso muy corto de tiempo dentro de un aula. O sea, todo lo que no debe hacer. Más o menos la lista de todo lo que no debes hacer. Mucha gente, en espacio cerrado, muchas horas. Sí, no, todo eso tiene que cambiar, ¿no? No hay manera de darle esa responsabilidad a nadie, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es para que esas condiciones que acaba de señalar cambien. Eso es lo que tiene que cambiar. Claro, porque ese miembro de mesa, con toda razón, dice, no, mi vida vale más que la multa, ¿no? Mi vida primero, entonces yo no voy. No va. Entonces no se pueden armar las mesas con una deserción masiva de miembros de mesa. Se pueden armar las mesas con, sí, siempre hay el faltoso, ¿no? El marginal, pero una deserción masiva de miembros de mesa, lo único que causa es que vayan a elecciones. Sí, no, y además, en la última elección que hubo por lo menos un incentivo vinculado con que al día siguiente pues estabas con un día libre, ayudó en algo, pero ahora se van a requerir otro tipo de medidas, ¿no? Posiblemente tengamos que ir a este mecanismo por el cual funcionarios públicos sean los que tengan que participar en estas mesas, ¿no? Por ejemplo, o que sea remunerado. Así es. Otro mecanismo. Algunas veces se pagó el refrigerio, entonces yo sí creo que la remuneración podría ser atractiva también, pero si no, esto va a ser un fracaso porque yo no recibo nada, no me dan ni para comprarme el paracetamol que voy a necesitar después, y voy a estar sentado 2 días ahí, de ninguna manera. Entonces, desde el punto de vista del miembro de mesa, también hay que ponerse en sus zapatos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con lo cual el reto es inmenso. Como dice, tenemos que observar lo que va a pasar me parece que República Dominicana va primero que nosotros, me parece que Bolivia también, ¿no? Sí, Bolivia y Chile tiene un referéndum, ¿no? Pendiente, que pasaron a octubre, ¿no? Sí, pues, pero el referéndum siempre se puede postergar. Lo que no se puede postergar es una elección nacional. Las presidenciales no se pueden postergar. El referéndum siempre puedes decir no es prudente y 3 meses más, y en fin, pero nosotros no podemos postergar. ¿Quién más va a elecciones nacionales, además de nosotros, en América Latina? A ver, no tenemos a República Dominicana, que ayer lo mencionó, ¿no? Que efectivamente ahí tiene un proceso que suspendieron, ¿no? El caso de Bolivia es el otro que está
también muy complejo porque usted sabe que ahí había presiones por seguir alargando, ¿no? el tema, pero ha habido una presión de los partidos para que el tema se cumpla, ¿no? En la fecha que han previsto. Claro, Ahorita no tengo, sí. porque doctor, usted entenderá que también hay que decirlo, acá se junta, ¿no es cierto?, la necesidad, pero también los intereses particulares. Entonces, sucede que la democracia se amenaza mucho en estos tiempos porque bajo la excusa, ¿no es cierto?, de una emergencia sanitaria, se recortan libertades, se recorta mucho de lo que es el sustento de una democracia. Entonces, muchos le podrán preguntar, ¿cómo vamos a hacer una campaña con el derecho de reunión suspendido? Exactamente. Ese es un tema, ¿no? Además, no solamente, aún si tuviéramos el derecho, digamos, de poder eventualmente reunirnos, es evidente que las actividades que implican aglomeración quedarían completamente fuera de cualquier opción. Y por lo tanto, las campañas tendrían que implicar una reducción al mínimo del contacto físico entre los militantes, afiliados, simpatizantes. Y entonces prácticamente toda la campaña tendría que hacerse a través de medios de comunicación masivos, las redes sociales, y entonces nuevamente ahí aparece otro tema, ¿no? Que es el asunto de la franja electoral, el tema de que ahora solamente se puede usar presupuesto público para financiar el pago de la propaganda en medios de televisión y radio, y también el tema del financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Que es un tema que también se avanzó en el periodo del Congreso anterior y que ha quedado con varios temas pendientes. Entonces ahí tenemos una agenda también, pues que hay que atender prontamente, ¿no? Porque los actores necesitan esa información. Pasa un fenómeno curioso, ¿no? En diciembre del 2018 votamos un referéndum en el cual se prohibía la publicidad privada en radio y televisión. Pero hoy en día la radio y la televisión no es el espacio que más se consume para adquirir noticias, sino todo lo que es streaming. En este momento estamos transmitiendo este programa no solo por radio, sino también por una red de páginas web por streaming, y por YouTube, y por Facebook, y por las plataformas virales. Entonces, la prohibición de la Constitución, en realidad, justamente a raíz de la pandemia, cuando lo digital explota, en realidad no va a tener mucho efecto. Porque todo el dinero se va a trasladar, mucho menos, porque es más barato hacer esto, ¿no es cierto? Se va a transferir a lo digital, que es donde los jóvenes están, donde el voto joven está. Con lo cual va a haber una probable distorsión, ¿no es cierto?, de los objetivos que eran reducir, o sea, aplanar para todos el mismo piso, ¿no? Bueno, ahora todo el dinero se va a trasladar al streaming, y con muchísima fuerza, además. Y además dinero, que eso es lo que nos preocupa, ¿no? Dinero que también puede no estar bien regulado ni fiscalizado, ¿no? Lo cual puede implicar que dinero de fuentes ilícitas, por ejemplo, terminen entrando a los partidos. Entonces ahí hay otro tema de agenda, ¿no? Por supuesto. Mira, además nunca sabremos toda la verdad. Hoy día el titular del Comercio es que Graña Montero le dio plata a la campaña del no. Y todo el mundo pensaba que ha sido financiada exclusivamente por Odebrecht o por OAS. Ahora resulta que hay otros también. Nunca se termina de saber, es la caja de Pandora. Entonces, en el tema de financiamiento, que ha sido un tema tan crítico para las campañas, para la transparencia, ahí no se ha avanzado tampoco mucho en el Congreso. Solamente un tipo penal. Claro, el referéndum y el tipo penal. Así es. Y en el medio, lo administrativo, cero, nada. Sí, ahí tenemos varias cuestiones pendientes, ¿no? En particular, el de dotar a la OMPE de los mecanismos legales que les permitan sancionar eficazmente a los partidos que incumplen con las reglas del financiamiento. Creo que es el tema central, ¿no? Y eso, de la parte administrativa no hay nada, porque las sanciones, la pérdida de la inscripción como sanción, por ejemplo, al incumplimiento, la imposibilidad de personas jurídicas de donar, eso está, lo de la imposibilidad de personas jurídicas de donar está, pero no está, por ejemplo, todo este tráfico de bienes que se realiza en campaña, en fin, muchas aristas que todavía no están ni en la ley de partidos ni en un reglamento que lo pueda regular. No, y
Y además que el modelo actual, con el voto preferencial, obliga a la OMPE a hacer una fiscalización de cada uno de los candidatos. Con lo cual estamos hablando de miles de personas que tienen que ser fiscalizadas, lo cual hace muy complicado el trabajo de la OMPE. Entonces sería mucho más sencillo una fiscalización por partido. En ese caso, pues... El voto preferencial es la manzana de la discordia, ¿sí? No conozco académico hoy en el Perú que no esté de acuerdo en su eliminación, desde el punto de vista pragmático, como usted lo ha dicho ahora, por razones sanitarias, por razones de fiscalización, por razones democráticas. Pero el problema es que el voto preferencial, usted les puede quitar la inmunidad, pero no les puede quitar el voto preferencial. Es como si les quitara lo más valioso que tienen en la vida. Y es muy difícil. Dicho sea de paso, los partidos sí quisieran quitarlo, pero los miembros de las bancadas en el Congreso no lo quieren quitar. Y no lo quieren quitar, doctor, desde hace 25 años. O sea, esto no es novedad. No lo quieren quitar cada vez que se ha planteado el tema. Y dudo que lo quiten. Yo quisiera que lo quiten, pero dudo que lo quiten. Son demasiado interesados. Son parte demasiado interesada en la reforma como para que se pueda ellos mismos autorregular. Sí, es difícil. Ahora, hay otra razón más práctica, ¿no? También que se suma a los temas. En una campaña en la cual tienes pues muy poca posibilidad de hacer actividades presenciales, hacer una campaña por candidato se vuelve aún más difícil. Es mucho más sencillo hacer una campaña por partido. Uy, no crea, las redes sociales nos van a tener inundados de numeritos, pero inundados, y es baratísimo. Pero terrible, ¿no? Pero nadie entiende, nadie sabe qué está pasando. No crea, porque hay una estrategia que algunos creen que funciona, yo ya la tengo detectada, que es, por ejemplo, lo buscan a usted o a mí y nos insultan. Entonces, uno le contesta. ¿Ya? Entonces, inmediatamente se arma una tendencia. El candidato feliz porque consiguió lo que no podía conseguir, porque no tenía la plata para hacerlo. Entonces, las redes sociales, sobre todo Twitter, sirve para eso, para buscar alguien famosillo, así, ¿no? Más o menos, como yo, te trompeas, le contestas. Entonces ya a varios candidatos en la de enero les dije, miren chicos, los voy a bloquear, nos vemos después de las elecciones porque no estoy para eso, ya estoy vieja. Pero lamentablemente eso es lo que vamos a ver, mucho conflicto, mucha bronca, mucha cosa en redes sociales, viralizaciones, ¿no? Pero eso no ayuda, ¿no? Pero eso no ayuda, digamos, a una campaña de tema de fondo, ¿no? Es una cosa, digamos, una campaña de marketing, ¿no? Puro marketing. Exactamente, o sea, el chicharrón va a ser un chancay de a medio, como dicen, el chicharrón no va a ser nada en comparación con lo que viene. Ese es el problema de la viralización. Y con una carga importante de otra cosa que es un fenómeno mundial, que es el fake news. O sea, la cantidad de noticias falsas que vamos a tener en web, que es mucho más fácil fiscalizar la opinión pública a un periódico, a un canal de televisión, a una radio, pero digamos, en campaña y con noticias falsas y con estos mecanismos y estos algoritmos de redirección, ¿no es cierto?, de mensajes a determinados grupos, esto puede terminar muy mal, ¿ah? Así es. Mira, nosotros en Transparencia, en la campaña congresal que pasó en enero, pues hicimos un primer piloto, ¿no?, de seguimiento de redes sociales, ¿no?, para ver cómo se manejaba el tema. Y claro, acá está pasando lo mismo que en otros lugares del mundo, ¿no? El tema del manejo de las famosas noticias falsas, las fake news, es un fenómeno que también ha llegado acá y creo que va a ser bien difícil de combatir, ¿no? Ahora, yo he tenido mucho éxito bloqueando esos candidatos, ¿ah? Le aviso a todos los colegas, cuando quieren una bronquita para armar un escándalo y alzarse como héroe frente al periodista, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es bloquear, inmediatamente. Y no salen elegidos, ¿ah? De verdad, garantizado. Pero hay que saber hacerlo, porque si no, parece una cosa poco democrática, ¿no? Es parte de una estrategia de ataque diseñada por marqueteros. El problema es que las campañas terminan en manos de gente de marketing, pero que no quiere discutir ningún tema de fondo. Ese es el problema, exactamente. Teniendo la oportunidad de hacerlo, y eso va a ser complicadísimo. Bueno, también hay que decir que Transparencia tiene otro trabajo, además del electoral, que bastante dolor de cabeza está dando, que es todo el tema de integridad. O sea, ustedes están desarrollando una serie de actividades a nivel nacional para promover buenas prácticas de integridad. Hace pocos días han tenido un webinar sobre este tema. ¿Cómo va esto? ¿Te preocupa tanto con los casos Chávarri, Tomás Aladino Gálvez, las acusaciones, la extradición de Inostroza?
lo que ve la población, y además con la pandemia, el caso de Lavallato estacionado, sin ningún juicio oral en marcha, los cuellos blancos sin ningún juicio oral en marcha, o sea, ¿cómo ven el problema en este momento de la corrupción? Sí, hay tres campos, ¿no?, en los cuales hay que mirar, ¿no? Digamos, hay un campo que el que acaba de reseñar, ¿no?, que es el de cómo se implementan las decisiones de las instituciones que se han ido creando recientemente con los cambios que hubo, inclusive la reforma de la Constitución, ¿no? La Junta Nacional de Justicia tiene sin duda un papel central en ese proceso. Y el tema de los casos que ha señalado, de los fiscales que están pendientes de una decisión de la Junta, ¿no?, sobre eventual suspensión, es esencial, ¿no? Es un tema crítico en este momento. Además, porque está vinculado a un tema electoral, porque usted sabe que un miembro de los fiscales va a formar parte del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene que hacer cambio de sus miembros, ¿no? Claro, entonces, una decisión pronta ayudaría, ¿no? Claro, ¿Perdón? pero hay que decir que para los fiscales que te manden al jurado es como que te manden al huesero. O sea, Así es lo peor que te... Para nosotros es importantísimo, pero en la concepción de los fiscales supremos mandan ahí al que no quieres ver. Pero claro, no van a mandar pues a Chávarri, ¿no? Ni tampoco van a mandar a Tomás Saladino Gálvez, ni a Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Víctor Raúl no puede estar ahí. Entonces, si mandan al doctor Pablo Sánchez, la doctora Ábalos se queda sola. Entonces, sí, ahí por eso las decisiones ahí de la Junta son claves. Hay la posibilidad de que en caso no vaya, digamos, sean suspendidos, puedan elegir a un miembro, a un juez que no forma parte, ¿no?, de los que están ahora en el nivel más alto del Ministerio Público, sino que manden a alguien del nivel inmediatamente inferior. Entonces, es posible que eso resuelva parte del problema, ¿no? Ahora, también está el tema de las elecciones de las autoridades, o por si acaso, también en la Junta está en estos momentos eligiendo al jefe de la OMPE y al jefe de RENIEC, ¿no? También por eso el concurso en marcha. Entonces ahí tenemos, digamos, varios temas en proceso con la Junta. Claro, ¿no? Pero lo de la OMPE por lo menos y RENIEC parece más avanzado y hay una lista corta. Quedan dos, solamente dos candidatos para el caso de OMPE. Claro, ya la lista se acortó y queda una lista súper corta quedando, ya no hay, ya entre dos, digamos, pueden demorarse, qué sé yo, una semana, ¿no? O sea, no necesitas mucho proceso para analizar, ¿no es cierto?, la trayectoria de dos personas. Entonces en este momento la pelota grande está en la cancha de la Junta. Tiene que resolver los problemas de corrupción de la Fiscalía y todo el desarrollo de cuellos blancos, tiene que elegir las autoridades para las elecciones. Entonces, la Junta es importantísima, siempre fue muy importante, lo que pasa es que nadie le dio mucha bola, pero es lo que era el Consejo Nacional de Magistratura. Ahora, supongamos que la Junta avanza, ¿no es cierto? Ustedes también tienen todo otro trabajo en la observación de procesos de contratación pública. Así es. Esta es otra rama, digamos, de la corrupción más preventiva, ¿no? O sea, una cosa es ya el final, cuando estamos en el caso Odebrecht, ¿no?, ya se cometieron los delitos, y otra cosa es la fase preventiva. Y ahí quisiera que nos cuente un poco su experiencia, porque lo que vemos es muchos problemas de gestión de personas honestas que no quieren comprometerse, ¿no es cierto?, en gastar el dinero porque terminan presas. A tal punto que el Estado peruano ha tenido que contratar al Reino Unido para hacer la reconstrucción del norte. O sea, estamos entregándole la potestad de imperio del Estado a otro Estado, porque el Estado peruano reconoce que es incapaz de llevar a cabo la ejecución de un conjunto de obras que no son muy complejas, pero que sí cuestan, ¿no?, por supuesto, en su conjunto, y tiene que entregarla a otro Estado. Ahí tenemos nosotros un esfuerzo que hacemos en el marco del llamado Observatorio de Integridad, que es un esfuerzo colectivo, ¿no?, que reúne a tres universidades, la Ruy de Montoya, la Pacífico y la Católica, más Proética y nosotros, Transparencia, que hemos impulsado iniciativas de veedurías ciudadanas para los proyectos. En particular, estuvimos siguiendo los proyectos vinculados con la reconstrucción tras el fenómeno del Niño Costero. Pero lo que señala es correcto, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia, en ese caso y en otros temas, ¿no?, análogos, encontramos dos problemas que a veces se mezclan, pero que están juntos, ¿no? Pero son diferentes, pero se mezclan, que son los temas de autoridades que no tienen capacidad de gestión para poder impulsar proyectos, con los problemas de corrupción.
Entonces, a veces la gente, digamos, encuentra que una autoridad hace, por ejemplo, una mala compra, ¿no? Y a veces le hace mala compra porque efectivamente tenemos un funcionario corrupto que ha estado ahí, pero también ocurre sencillamente porque no tiene capacidad para comprar bien. Entonces, porque hay un problema de imposibilidad de la institución de poder hacer bien su trabajo. Entonces, esos temas se mezclan, ¿no? Y eso origina combinado un problema muy serio, porque o se roba o no se hacen las cosas a tiempo, o en el peor de los casos ni siquiera se hacen, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de las compras de las municipalidades que se le encargó la distribución de canastas es un buen ejemplo de ello, ¿no? Es la situación de muchas municipalidades que ni siquiera pudieron comprar es un ejemplo de los temas de gestión. Claro, pero por ejemplo, desde el punto de la corrupción yo diría que fue ejemplar, porque se repartieron creo que al final 100.000 canastas y hubieron 4.000 problemas de personas que no les tocaba, parientes del alcalde, a nivel nacional según Contraloría. Eso es el 4%. Entonces, la verdad es que ha sido bien, o sea, el 96% sí se benefició. Entonces, es una política que vale la pena implementar, porque si vas a beneficiar al 96% de la población, impleméntalo. O sea, yo creo que ahí también hay un análisis, o sea, no puedes dejar de hacerlo. Lo que pasa es que nos fijamos solo en el porcentaje de corrupción, pero no nos fijamos en el porcentaje de buena ejecución de la política, que ha sido muy alto. Muy alto. Por eso estos temas luego se confunden, ¿no? Se confunden y entonces generan a veces un juicio equivocado del avance de algunas políticas. Y claro, lo peor que puede pasar es que por querer, por ejemplo, aumentar las seguridades contra la corrupción, terminas generando más problemas a la gestión, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un balance justo, ¿no? Es decir, nos interesa que las obras se hagan, que las compras se realicen, que los insumos lleguen y que sean de buena calidad para la gente que lo necesita. Eso es el objetivo de la política, ¿no? Claro, desde luego siempre van a haber problemas de corrupción. Por eso es que la población peruana termina transando con una inmoralidad como, bueno, roba pero hace obra, ¿no? O sea, en cambio el otro roba y no hace obra. Entonces ese ya es el peor. Roba para hacer obra, lo puedo tolerar. Bueno, no roba y hace obra, ya es Dios. Pero ese no hay, pues te dice, oiga, consígame a uno que tenga una buena... Sí los hay. Yo sé que usted los conoce, yo también, o sea, sí los hay. Pero es difícil. Pero hay medidas para combatir la corrupción, inclusive en esas circunstancias, ¿no? Hay formas de transparentar la situación de las compras, el tema de una información más clara y mejor ordenada, ayuda a hacer seguimiento, identificar aquellos casos de corrupción. Y el otro tema clave es que haya sanción en caso de que efectivamente se encuentre, sanciones muy severas, ¿no? Que también es un factor disuasivo. Entonces, hay maneras de combatir y reducir ese efecto. Pero claro, el objetivo principal sigue siendo que llegue el insumo, que llegue la obra, que la actividad del Estado que se ha prometido se realice. Eso es lo que finalmente la gente valora esencialmente. Claro, y el problema es que al final, por ejemplo, el caso de la policía durante la pandemia, o sea, es un escándalo. Yo sé que ustedes no están en ese caso, en ese observatorio, pero es un escándalo que la misma policía compre tan mal equipamiento de protección personal que el ministro tenga que salir, aunque diga que fue por otra cosa, y que finalmente los generales que estuvieron a cargo de esta operación, hasta el momento no se les conoce sanción. Pero el problema es que su incompetencia ha generado un número de muertos y contagiados mucho mayor en la Policía Nacional que en las Fuerzas Armadas. Y han estado patrullando conjuntamente. No se entiende. Bueno, sí se entiende. Si uno tenía una buena máscara y el otro tenía papel, entonces, claro, sí se entiende lo que pasó. Ese es el problema de la corrupción. Ese es un tema. Y cuesta vidas. Entonces, por esa razón, tiene que haber medidas de prevención, tanto de la corrupción, pero también de aquellas compras que se hacen por incapacidad, que se hacen mal por un tema de incapacidad. Ambas cosas tienen que atenderse, porque si no, vamos a seguir viendo cosas similares, ya no solamente en la pandemia, sino más adelante van a seguir ocurriendo pues tragedias como consecuencia de una mala actuación del Estado, sea por incompetencia o sea por corrupción. Ahora, me decía el señor Neuhaus, que tuvo esta misma metodología con el Reino Unido para los panamericanos, que una de las cosas más atractivas de estos proyectos es que la licitación, la ejecución de la obra nunca se detiene. Eso es lo central. Nunca se detiene. O sea, tengo una observación al final, pero usted primero me termina la obra. Y si usted no me la termina, viene otro y me la termina.
pero la ejecución de la obra nunca se detiene. En cambio, en el Perú, por ejemplo, lo que estamos viendo en hospitales con plantas de oxígeno que no funcionan, porque cuando se malograron, se contrató a alguien, ese alguien no cumplió, se fue a un arbitraje y hasta ahora no se repara la planta. Entonces, tal vez ahí hay un tema de que la continuidad de la obra nunca tiene que ponerse en juego. O sea, la continuidad de la obra tiene que seguir, no importa los problemas que haya con el contratista. ¿No? Sí, a eso me refería con un balance siempre adecuado entre las normas de fiscalización, de prevención de la corrupción y el objetivo de política que se quiere atender, ¿no? Porque hay que colocar en la balanza ambas cosas. Entonces, ¿qué cosa es lo que interesa? Solamente defender el interés, digamos, de los eventuales proveedores que pierden en un concurso, o el interés más importante es que el hospital esté operando. Y evidentemente que el hospital esté operando. Entonces, el otro lo puedes atender de otras maneras. Puedes finalmente establecer una indemnización adecuada a aquel proveedor que fue pues sacado injustamente, pero no puedes detener la obra pública que es esencial para la gente. Así es. Y por ejemplo, me decían, la diferencia entre la salud privada y la salud pública. Entras a la salud privada, te hacen una tomografía. De frente. Porque el tomógrafo funciona, además. En la salud pública te hacen una radiografía si es que rayos X funciona. Entonces, teniendo tomógrafo que normalmente están malogrados. Porque repararlos es un proceso largo y puede durar años. Y nadie se quiere comprometer. Y bueno, también hay los que malogran el tomógrafo para cobrarte la tomografía afuera, ¿no? Pero también. Pero digamos, con ese sistema de corrupción dentro de la salud pública, enfrentar una pandemia pues es complicadísimo. No, además porque normalmente la corrupción es un acto individual, son redes de corrupción que existen en esas instituciones y además que están enlazadas dentro de la entidad, dentro del Estado y fuera del Estado, ¿no? Y entonces esas redes son las que generan esta circunstancia. Entonces frente a ello, pues hay que también promover redes de integridad, ¿no? Redes de actores que estén dispuestos a cada nivel y en cada instancia a visibilizar estos problemas y empezar a atenderlos uno a uno, porque es un tema muy de trabajo de hormiga, ¿no? De ir atacando cada uno de los nodos de estas redes de corrupción que existen en muchas instituciones del país. Así es. Ustedes como Transparencia, bueno, terminando ya la entrevista, ¿cuáles son los planes para el 2020, además de observar las elecciones? Para el 2020 y 2021. Bueno, muy pronto ya tendremos un nuevo consejo directivo ya instalado, seguramente se anunciará públicamente sobre el tema. Nosotros estamos trabajando ya en la preparación del trabajo de observación electoral para las elecciones del 2021. Tenemos una agenda de reformas que vamos a seguir impulsando. Digamos, sé que es difícil, sé que vamos, ¿no? con la cancha inclinada, pero tenemos que seguir ahí, pues, empujando el proceso y sin duda, ¿no? Pues, tratar de que la democracia peruana en el Bicentenario sea una democracia de mejor calidad, que es el objetivo, creo, el anhelo de todos los peruanos. Sí, no, hay que decir que Transparencia en el año 2016 presentó una agenda de reformas. Muchas han sido recogidas en la Comisión de Alto Nivel, otras no, pero la mayoría están ahí, o sea, la esencia de la reforma está ahí, y siempre hay que ir chequeando, ¿no? De esas 32 que se propusieron hace 4 años, bueno, ¿cuánto se ha avanzado, no? Y hay mucho por avanzar, ¿no? Por ejemplo, regresar a la bicameralidad, otra de las propuestas que todavía ni siquiera se puede discutir, pero se discutirá en el próximo Congreso, estoy segura de eso. Muy bien, muchísimas gracias. Abel, no sé si tenemos preguntas del público. Voluntarios que quieran inscribirse, porque siempre hay voluntarios. Bueno, la gente dice si van a pagar, están dispuestos a ser miembros de Meta. Ahora, es un pago, muchachos, es un pago simbólico, ¿ah? O sea, no es que te den el bono, no. O sea, es un paguito. Eran 20 soles en un momento, hace varios años, podrían ser 30 soles, 40 soles, pero no más que eso, ¿ah? No vayan a pensar que se han sacado la tinca, no, tampoco. Pero sí, bueno, es un reconocimiento, porque finalmente es un día de trabajo, tu refrigerio, tu gasto de movilidad, o sea, igual tienes que ir a votar, pero de todas maneras es un reconocimiento, vale la pena, ¿no? Pero sí, efectivamente, es una situación muy especial esta de que si no vas bien protegido te estás jugando la vida, ¿no? Y por ejemplo, no olvidarnos de una cosa que tiene que ser bien importante, que en esos colegios haya provisión de agua y desagüe. Muy importante, para que todo el mundo se lave las manos antes de entrar y todo el mundo se lave las manos saliendo.
Por ejemplo, ¿no? Eso es un gasto mayor, pero tienes que hacer que la gente se lave las manos en el colegio. Si el colegio no tiene agua y desagüe, ese colegio no sirve. Necesitas colegios con agua y desagüe y con grandes, como tienen en los patios, grandes lavatorios y que todo el mundo se lave las manos. Alcohol, ¿no es cierto? Todo eso tienes que poner, cuesta, va a costar, pero hay que hacerlo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado. Rosa María, al Sí. doctor Rosa María le preguntan cómo hacer para hacer, dónde se inscriben para ser voluntarios de transparencia. Sí, efectivamente pueden entrar a nuestra página web transparencia.org.pe y también pueden entrar a Facebook, ¿no? A nuestra página Transparencia Perú y ahí pueden recabar la información. Nosotros cuando se produce un proceso electoral hacemos una convocatoria pública y en esos medios enviamos toda la información para poder inscribirse y participar como voluntario, como voluntaria en las elecciones. Pero ustedes también a veces reclutan voluntarios para otras actividades, ¿no es cierto? Así es, ahí también lo anunciamos, por ejemplo, para las veedurías, para actividades que tenemos, también lo anunciamos a través de esos dos medios. Así es, así que esténse atentos, porque siempre hay convocatorias, hay mucha gente con ánimo de participar. Ahora la participación va a ser un poco diferente, pero se puede participar también a través de webinars, de otros sistemas que estamos creando para poder integrarnos y poder seguir debatiendo los problemas nacionales. Así es, y además atentos, además la próxima semana, el sábado cumple ya 26 años de Fundación Transparencia, así que la siguiente semana vamos a tener actividades conmemorativas de nuestro aniversario. Así es, entonces todos los interesados a la página web de Transparencia, ahí siempre van a encontrar la información y las convocatorias que se hacen a nivel regional, porque no es en Lima, es en todo el país donde hay distintas actividades. Y yo he conocido voluntarios de transparencia en todo el país, gente muy entusiasta siempre, buen grupo, o sea, el que quiera participar en estas cosas se va a encontrar con un grupo humano, la verdad, muy entusiasta, muy comprometido, con muchas ganas de cambiar su realidad. Así que toda la recomendación, sobre todo a la gente más joven del país, si quiere pertenecer, ¿no es cierto?, a alguna agrupación que esté interesada en hacer un cambio importante, Transparencia es un camino de voluntariado muy interesante. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir ahora sí. Sí, nos despedimos, Rosa María. Muchísimas gracias al doctor Iván La Negra, secretario ejecutivo de Transparencia. Muy amable. Rosa María, hay una pregunta para ti. Te preguntan, ¿una ordenanza municipal puede restringir el tránsito violando el derecho del ciudadano? En Oxapampa, el comité COVID está exigiendo a todo peruano que presente una prueba COVID negativa para poder entrar, siendo esta una restricción, no son de su competencia. A ver, repaso de Derecho Constitucional 1. A ver, artículo 137 de la Constitución. ¿Qué dice? El presidente de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Ahí dice alcalde, dice gobernador, no dice, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién restringe o suspende las 4 libertades que se pueden suspender? Que son derecho a reunión, derecho de tránsito, inviolabilidad de domicilio y detención. El presidente de la República. Nadie más. Ahora, yo puedo poner como una ordenanza sobre el sentido del tránsito, sí. Si es en una vía nacional, no. Si es en una vía regional, sí, pero en la nacional no. Yo puedo poner una restricción en el horario de la venta de licor, con una licencia especial que se tramite en mi municipalidad, sí. ¿Puedo poner una ley seca? No, o sea, de verdad, no. Yo puedo, como alcalde provincial, generar alguna disposición para el transporte de pasajeros que implique que, no sé, pues el aforo va a ser de tanto, sí, pero no puedo prohibir el transporte, porque el transporte, la libertad de tránsito, digamos, la prohíbe el presidente de la República. Y cuando el presidente de la República lo quiera hacer para tu jurisdicción, lo va a hacer para tu jurisdicción. No tengan la menor duda. El estado de emergencia se declara en el Braem, se declaraba cuando había una chica en Ayacucho, o se puede declarar hoy día en Ancash. ¿Se dan cuenta? Con restricciones diferentes. Pero el alcalde no tiene la competencia para hacer fronteras, ni para exigir un certificado negativo de COVID.
Eso es discriminatorio, 100% discriminatorio e inconstitucional. Lo que me extraña, señores, es que no hayan más acciones de amparo. Eso tú pones un amparo y lo ganas, con una cautelar y se acabó el alcalde. Pero no sé por qué no están poniendo las acciones de amparo en todo el Perú. Me extraña. De verdad, hay que defender los derechos constitucionales. Y el amparo, además, establece claramente en el Código Procesal Constitucional que no se pueden limitar más derechos que los establecidos en la Constitución y que cualquier limitación de derechos de los establecidos en la Constitución tiene que guardar relación directa con la causa por la cual se ha declarado el estado de emergencia. Y tiene que ser racional y proporcional. Artículo 23 del Código Procesal Constitucional. Gratis la consulta, muchachos. ¿Eh? Bueno, ahora sí nos despedimos. Nos vamos, Rosa María. Para nuestros oyentes de Radio Santa Rosa tenemos la rifa de la cocina después. Así que ahora, mejor dicho, no después, sino en el siguiente programa. Bien, sí. Rosa María, cuídate mucho. Gracias. Chau. Nos vemos mañana. Chao, nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.